y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un nuevo video sobre marcas cruelty free, marcas que no testean en animales. En otro video les conté de 17 marcas de maquillaje que se consiguen en Argentina y que no son testeadas en animales, y hoy vamos a hablar de marcas de cosmética. Quédense igual hasta el final porque me quedaron algunas marcas fuera del video de maquillaje que me enteré que sí son cruelty free o que se certificaron en el último tiempo. A modo de resumen, recuerden que cruelty free y vegano no son equivalentes, ¿sí? No son lo mismo. Cruelty free se refiere a que tanto el producto como los ingredientes que se utilizan para fabricarlo no son testeados en animales en ninguna de sus etapas de producción. Es decir, que no se usan animales para probar la seguridad de ese producto. Que sea vegano no implica que sea cruelty free. Que un producto sea vegano implica que en sus ingredientes no contiene nada de origen animal. Puede ser que en sus ingredientes no tengan nada de origen animal, pero que sí lo testeen por seguridad en animales. Así que recuerden que los productos tienen que decir que son tanto cruelty free como veganos si realmente lo son. Así que recuerden que hay productos cruelty free que son veganos y productos que no son veganos. Y de la misma forma hay productos veganos que se testean en animales y otros que no se testean, es decir, que son cruelty free. Como les conté en el video anterior referido a marcas de maquillaje cruelty free, se los dejo acá linkeado para que lo vayan a ver a continuación, existen certificaciones, la mayoría de organismos internacionales, que certifican justamente que una marca o un producto, pueden ser para una línea, pero por lo general es para una marca entera, no testea sus productos en animales. Obviamente eso nos da la seguridad de que la marca no nos está mintiendo porque está certificada. Pero algo que puede que se haya malinterpretado del video anterior y que tampoco estaba muy segura de cómo funcionaba, es que si una marca no tiene la certificación, no implica necesariamente que testea sus productos en animales. Y para esto tengo que meterme un poco más en cómo funciona la aprobación de productos en Argentina. En Argentina contamos con ANMAT, que es la administración que, entre otras cosas, evalúa y aprueba productos de cosmética y de maquillaje. Parte de lo que evalúa es el envase y las etiquetas que tienen los productos. Sin meterme demasiado en el tema, lo que sí les puedo decir es que ANMAT chequea que todo lo que se diga en el envase del producto sea cierto. Entonces, si un producto en su envase dice que el producto no ha sido testeado en animales, entonces el fabricante tiene que demostrarle a ANMAT que el producto no fue testeado en animales. Hay un gatito haciendo nonis sobre mi almohada. No les recomiendo que utilicen productos que no tengan la aprobación de ANMAT, ya que la realidad es que no tenemos forma de saber qué es lo que hay adentro del producto si no fue aprobado. Entonces, si tenemos una marca que está certificada por alguna organización internacional, podemos confiar en la marca y que no testea sus productos. Pero si no cuenta con esa certificación y en los envases de sus productos aprobados por ANMAT dice que no fue testeada, también es información confiable. Y lo otro es que, bueno, esto también es un poco más caro para las marcas, así que no todas van a poder poner en sus productos que no fueron testeadas en animales, y ahí queda a criterio personal de cada uno si confiamos en la información que nos brinda la marca o si necesitamos sí o sí que en sus envases aclaren que no son testeados. El último punto que quiero aclarar es la creencia de que si un producto en su envase dice dermatológicamente testeado, eso equivale a haber sido testeado en animales, y esto no es así. De hecho, hay muchas de las marcas con las cuales yo entré en contacto, todo para investigar, para hacer este video, que en sus envases dicen dermatológicamente testeado, pero la marca lo que hace es probar en personas voluntarias. No prueba en animales, sino en personas que se ofrecen a participar de esa prueba de cosméticos. Así que eso como aclaración. Igual si algo no fue claro o si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en comentarios. Pasando ahora a cómo vamos a dividir el video, es de la misma forma que el video anterior. Primero les voy a contar la única marca que encontré que es certificada, que como les decía, tienen el aval internacional de una organización que certifica que no testean sus productos en animales. Por otro lado, les dejo marcas que en sus redes indican que son cruelty free. En la mayoría de los casos, estas marcas lo dicen directamente en sus redes, pero puede llegar a haber algún caso en el cual me lo hayan respondido a mí en forma de mensaje privado. En cada caso, les voy a dejar acá la captura del perfil de Instagram o la respuesta que ellos me hayan dado diciendo que no testean sus productos. Último, como les decía, les voy a dejar marcas de maquillaje que dejé afuera del video anterior.
Como marca certificada, lamentablemente tengo solamente una y es la marca que es bastante protagonista del canal porque la vendo hace muchísimos años y tengo muchos productos, y es Natura. Natura Cosméticos, Natura Argentina, depende del país donde estén. Es una marca brasilera y no testea sus productos desde el año 2006, pero ya hace un par de años que recibí la certificación de The Leaping Bunny, si no me acuerdo mal, se los voy a dejar por acá. Así que toda la marca, tanto productos de cosmética, es decir, cremas, jabones, perfumes, tienen productos para bebés, bueno, maquillaje, por supuesto, tienen un montón de cosas. Ninguno de sus productos es testeado en animales y tienen una buena proporción de productos que son veganos, pero es importante que sepan que no todos los productos son veganos, así que si ustedes solo utilizan productos veganos, chequen producto por producto. Por supuesto, como les contaba, la consiguen comprando directamente a la marca, que en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan si les interesa, y si no, también obviamente con el modelo clásico de revendedoras que venden productos de la marca. Otra marca que es cruelty free es Todo Moda Beauty, que como les conté en este video se certificó hace poco y muchos de sus productos también son veganos. Bueno, pasamos ahora a la categoría de marcas que en sus perfiles, en sus redes de Instagram, página web o lo que sea, indican que no testean sus productos en animales. Y vamos a hacer dos categorías o subcategorías, serían una que sean productos cruelty free y veganos y la otra que sean solamente productos cruelty free. Empezamos por las marcas tanto cruelty free como veganas. La primera es la marca ACF. Vende varios productos, pero lo más conocido son las máscaras de tela. Vende serums, creo que también cremas. Bueno, hay unos cuantos productos. Esta marca también la pueden conseguir en farmacias y perfumerías. Son muchas marcas, así que el orden en el cual las digo es completamente aleatorio. Pasamos a Sentida Botánica, que es una marca que hace champú sólido, acondicionadores, desodorantes. Creo que tenía serum y no sé si también aceites esenciales y diversas cosas. También el perfil por ahí. Seguimos con Bor Cosmética Natural. Como lo dice el nombre de la marca, es cosmética natural, pero aprobada. Como todos los de esta sección, es cruelty free, vegano y además es libre de TAC. Y tienen productos de skincare, cremas, tienen serums y creo que también tienen protectores solares. Pasamos a Mila Borit. Es una marca que también hace máscaras para el rostro, tiene serums y otros tipos de productos de skincare. Siguiente marca tenemos Landa Cosmética Natural. No, Landa Cosméticos. Es una marca que hace cosmética para rostro, para cuerpo. Tienen cremas, tienen espumas de limpiezas, serums. Y ahora, algo que me interesa mucho, incorporaron también maquillaje. Creo que hasta ahora solamente lanzaron labiales y correctores así en barra. Pero bueno, ojalá que vayan sumando más productos. Sumamos a The Mash Store, es una marca que hace también shampoo sólido, acondicionadores, jabones, todo lo que sea shampoos sólidos apunta a disminuir el consumo de productos que vengan en plástico, así que eso siempre es súper positivo. La próxima marca es Casa Nera, es una marca que hace cosmética por supuesto, tiene agua micelar, tiene productos especiales para los ojos, cremas para el rostro, vende también los pads reutilizables para desmaquillarse y limpiarse la cara. Perdón que miro para abajo bastante, pero tengo mi apunte y por otro lado chequeo en el celular a ver si hubo alguna novedad porque me llevó su tiempo hacer todas estas averiguaciones. Bueno, la próxima marca es Beni o Beni Club, también es 100% natural, cruelty free, sin testear en animales, es libre de TAC también y les leo, es libre de parabenos, sulfatos, petroquímicos, talatos y siliconas. Próxima marca, y esto no es tanto para el cuidado facial o del rostro, pero sí para el cuidado del pelo, es NIC. La marca, el logo dice NIC, Nuevas Ideas Cosméticas. El nombre de la marca es ¿Qué es NIC? Básicamente hacen productos para el pelo, tratamiento y para modelar. Es decir, van a tener máscaras para el pelo, productos para modelar los rulos, por ejemplo, para disminuir el frizz y también son productos sin TAC. La próxima marca es Botica Puro y es una marca de cosmética e higiene. También es del estilo naturista, ¿sí? Natural, y la pueden conseguir en dietéticas también. Otra marca es Veganis, también hace serums, creo que hace cremas también. Es una de las únicas que probé, además de Natura y otra que les voy a decir más adelante. De esta probé el serum de ácido hialurónico y la verdad que me encantó la textura. Y el frasquito es de vidrio, que es algo que por lo general sorprende, porque suelen ser todos de plástico.
Esta marca también se consigue en dietéticas. La otra marca de la cual tengo muchas ganas de probar sus productos es Elle Vegan. Básicamente hacen skincare, tienen toda una línea de cuidado del rostro, más que nada. Creo que no tienen nada corporal. Y la cuenta de Instagram yo la sigo bastante porque se concentran mucho en informar y concientizar sobre cómo se usan los productos y por qué, lo cual me parece que es súper positivo. Así que probablemente esté probando alguno de sus productos en un tiempo no muy lejano. Otra marca es Alo. Tienen máscaras para la cara, cremas para el cuerpo. Tienen muchos productos sólidos. Entre ellos, algo que me llamó la atención, dicen hidratantes sólidos. Así que interesante para mirar. Dos marcas más en esta sección y son dos marcas que probé. Por un lado tenemos la marca Frenzy, que es una marca que se dedica a hacer productos para el pelo, ¿sí? Para el cabello. De hecho, vengo usando el famosísimo en redes al menos, el gel de lino de esta marca y me encanta. El resto de sus productos es para probarlo, pero el gel de lino, la verdad, súper recomendable. Obviamente que tienen distintas líneas, si tenés rulos, si querés bajar el frizz, si tenés pelo lacio. Y lo que me llamó mucho la atención son los ingredientes que utilizan. De hecho, tienen una línea que es de cebolla y no sé qué. No creo que huela a cebolla, pero bueno, eso es llamativo, así que también recomendada. Y la última dentro de cruelty free y vegana es la marca DEKA. DEKA tiene aceites para el rostro, para limpieza, es súper útil, sobre todo cuando uso maquillaje a prueba de agua, que es difícil de sacar y la idea es hacer la limpieza, la doble limpieza. Primero limpiamos con un aceite y después con una crema. Ese aceite es maravilloso. Pero también venden un aceite para el pelo, sacaron un serum hace poco para el rostro y bueno, tienen otros productos, shampoos sólidos, acondicionador sólido y creo que alguna cosita más. Ahora pasamos a la sección de marcas que son solamente cruelty free, no son veganas. Primero tenemos la marca Organic Shop. Es una marca que la pueden conseguir bastante fácilmente en dietéticas y algunas farmacias. Y si no, hay una página que se llama Biomil. Se las voy a dejar acá también para que la chequeen. Y en esa página solamente venden productos cruelty free. El tema es que vende algunas marcas que son un poquitito caras, al menos para mi gusto. Organic Shop es una marca orgánica certificada. Tiene certificación de ser orgánica, no de ser cruelty free. Creo que también, pero la puse en esta categoría porque no encontré por ningún lado que tengan certificación de cruelty free. Sí, de ser orgánicas. Y esta marca vende productos para el cabello también. Creo que también vende productos para el cuerpo, hidratantes. La otra marca que se vende en esta página es Natura Sibérica. Es también una marca que es orgánica, pero a esta me refería cuando hablaba de que es un poquito bastante cara. No la pude encontrar en ningún otro lado. Probablemente en alguna dietética también la vendan, pero solamente la encontré hasta ahora en esta página Biomil. La siguiente marca también es orgánica y es Weleda. Es una marca que está certificada por ser orgánica. También tiene un enfoque muy concentrado en lo ecológico. Hace pastas dentales, dentífricos, desodorantes, tiene hidratantes. Bueno, hay un montón de productos de la marca. También está en el lado un poquito más caro, pero creo que no tanto como Natura Sibérica, pero tiene una buena variedad de productos. Y esta también es bastante fácil de conseguir. La otra marca que tenemos es Bell Lab. Casi todas las marcas que les estoy contando son argentinas, ¿sí? Son nacionales, casi todas, no todas. Esta es una de ellas. Es una marca de cosmética natural, también con un enfoque ecológico. Muchas de estas marcas tienen este enfoque ecológico, lo cual es muy positivo. Esta marca vende serums, vende hidratantes, máscaras, exfoliantes, vende también un aceite de limpieza, bueno, chusmen, tiene bastantes productos también. También se consigue en dietéticas. Por otro lado tenemos la marca Pers. Es una marca de cosmética natural a mano, ¿sí? Artesanal. Hace shampoo sólido, vi que tienen exfoliantes también. Venden discos reutilizables y otros productos. Por lo que vi en su perfil de Instagram, el empaque que usan en sus productos viene con stickers y algunas cosas divertidas, así que también tengo ganas de probarlos. La otra marca, y ya casi estamos terminando con estas marcas, la otra marca es Denbor Cosmetics. Es otra marca argentina 100% natural. Venden tónicos, hidratantes faciales y corporales, si no me acuerdo mal. El rodillo creo que es una piedra de jade o algo así también. Sales de baño, venden tónicos para la cara, bueno, un montón de productos. Anteúltima marca tenemos a Atypical. Esta marca también hace cosmética, más que nada facial. Tienen hidratantes, exfoliantes,
serums, venden accesorios también como los rodillos, los pads para desmaquillarse y un montón de productos más. Última de estas marcas cruelty free de cosmética tenemos a Younes. Es una marca que hace hidratantes, agua micelar, brumas, hace serums también. Bueno, esa era la última, pero en verdad no. Ahora les voy a contar un par de marcas, son muy poquitas, que en sus perfiles no dicen ser cruelty free, pero cuando los contactas en forma privada sí lo confirman. Por un lado tenemos Excel Cosméticos, tienen una gran cantidad de productos, venden cremas para el cuerpo, para la cara, aceites, contorno de ojos, bueno, infinidad de productos, tónicos, hay un montón de productos. La otra marca que confirma que no testea sus productos en animales es Iderma. Y además lo que mencionaron es que muchos de sus productos, pero no todos, son veganos. La marca Laca o Laboratorios Laca también es una marca nacional, me informaron que no testean sus productos. También tenemos a Calamit Beauty, que hace productos de cosmética, pero también hace esmaltes para uñas. Y la otra marca que hace no solamente skincare y cuidado facial y creo que corporal también, sino maquillaje, es Hydraet. Bueno, eso es mi lista bastante larga de marcas de cosmética. Como les decía, la mayoría son marcas de Argentina, de industria nacional. Hay algunas que son de afuera. Ahora les voy a mencionar estas 3 marcas como extra de maquillaje que después de hacer el video anterior, que de vuelta lo tienen acá para ir a verlo a continuación de este, me enteré después que son marcas que tampoco testean sus productos en animales. Primero, CKM es una marca también argentina y tiene tanto maquillaje como skincare. Por otro lado, tenemos a Todo Moda Beauty, como les decía antes, hacen skincare cruelty free y también tienen algunos productos veganos y lo mismo aplica para maquillaje. Les voy a dejar acá linkeado el video donde pongo a prueba esos productos y de hecho hice este maquillaje. Y la última es Sontes Makeup y es una marca de brochas y accesorios de maquillaje. Empezaron a martillar. Después de mucho hablar y con los martillazos y el tránsito de fondo, me despido de este video. Espero que les haya sido de utilidad y los espero en el próximo. Muchas gracias por mirar.